La primera que vamos a hacer, y la vamos a hacer en este momento, es con Analía Cubino, que es presidenta de la Agencia de Innovación de la provincia, a propósito de los anuncios que hizo el gobernador de la provincia sobre la La necesidad de transformación. transformar el sistema educativo de la provincia. Analía, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. Hola, buen día, Gonzalo, Carolina, Un muchas gusto, gracias. gracias por atendernos, Analía, un gusto hablar con vos. No, por favor, lo sigo por las redes a ¿Viste veces, vos? Mira qué me bien. encanta. Bueno, muchas gracias. Ahí vamos. No, muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias. Analía, bueno, ¿de qué se trata un poco esta transformación? ¿Qué es lo que entienden ustedes? Hay cosas en las que seguramente un poco toda la gente que nos pueda estar escuchando y nosotros mismos tenemos ideas de cosas que hay que cambiar, porque uno ve que la tecnología, los celulares, las comunicaciones, todo va a una velocidad vertiginosa, pero por supuesto que es interesante poder escuchar no solamente a alguien que fue ministra de Educación y docente de carrera, sino además que en este caso estás a cargo de la Agencia de Innovación. ¿Qué es lo que está analizando y diagnosticando el gobierno? Bueno, así como lo describiste, lo que ha significado la tecnología irrumpiendo en la vida de toda la ciudadanía, ¿no? Y no solo en Argentina, sino en el mundo. Y esos grandes debates tienen que atravesar la escuela. La escuela tiene que estar más abierta, tiene que poder flexibilizarse frente a los desafíos pedagógicos, pero también a todos los demás desafíos, ¿no? Y es como lo contaba el gobernador, el mundo del trabajo, el mundo productivo y de las comunicaciones inclusive están por un lado, y la escuela requiere actualizarse, pero además requiere tener una dinámica que es que si cambiamos ahora los contenidos no los volvamos a mirar en 10 años, sino que podamos tener espacios más flexibles para poder ir adaptando lo que ni siquiera imaginamos todavía va a suceder en algunos casos con algunos empleos, con algunos campos del conocimiento que no nos imaginamos y van a ser digamos, el trabajo, como decimos, el trabajo del futuro, ¿no? Y yo doy algún ejemplo que es, si el chico que está en sala de 4, de 5, le queda pasar todavía por la primaria y la secundaria. Cuando termine la secundaria, la expectativa del trabajo en el mundo va a ser absolutamente diferente y va a ser imprescindible de los nuevos conocimientos que, fíjate cómo en 2 años se han afianzado y atraviesan la vida cotidiana. Claro, estaba pensando justamente en eso porque ayer esto que me resulta interesante, que hablas de dejar algo escrito que sea flexible, porque tal vez hasta ahora lo que se escribía en términos de programa era, bueno, justamente más rígido, y ayer hablábamos con Sí, Carolina un poco y el miedo que yo le trasladaba a este temor es, mientras la comunidad educativa que implica autoridades, docentes, académicos, padres, estudiantes, etcétera, estén discutiendo o estemos como sociedad discutiendo un nuevo programa educativo, va a salir el ChatGPT 858 claro. y otra vez vamos a quedar atrás, ¿no? Porque los tiempos de la discusión entre las instituciones y todo eso va a un ritmo mientras Desfasado. las empresas de Silicon Valley avanzan. Entonces la idea justamente es previendo eso, es tratar de pensar un sistema educativo que tenga implementaciones que sean más flexibles. Así es, y fíjate que por ahí nosotros estos procesos los hemos visto en la escuela, y hablamos de la escuela como centralidad, ¿no? Pero en realidad el sistema educativo, la necesidad de la gente de formarse y educarse va más allá de la escuela, porque fíjate que hoy hay necesidad de que haya trabajadores y trabajadoras que se recalifiquen y quizás tienen 30 años y ya hace rato que salieron de la escuela o no están cursando la universidad, pero tienen una necesidad imperiosa también de transformarse. Entonces, es importante que la escuela tenga esa flexibilidad, es importante revisar cómo estructuramos la escuela, Sí, porque esa cuestión de la vía jerárquica, ¿cuántas veces nos la escuchamos? No, hasta que yo resuelva es porque me tiene que leer el que está arriba mío, el otro que está y el otro, y no resolvemos los problemas que son necesarios en el momento de los mismos estudiantes, ¿no? Los estudiantes con el descontento de sentarse a escuchar algo que quizás en unos minutos lo pueden escuchar en un video, digo porque hay que plantearlo a esto, hay que ponerlo sobre la mesa para decir, bueno, no es que el docente no haga falta, porque eso que nos dicen, después de dar clases el chat GPT, no sabemos si va a suceder, pero sí sabemos que es necesario que el docente lo use para que pueda mejorar su trabajo. Digo, hoy y ayer y siempre la tecnología
tiene su lado A y su lado B, ¿no? Y la posibilidad de ser mejores y tener más trabajo con menos esfuerzo es un potencial justamente para la creatividad, para pensar cosas nuevas. Ahora, cuando nuestro trabajo, el trabajo de una supervisora o de un director, es meramente administrativo, y vos sabés que con la implementación de inteligencia artificial resolvés todo eso tedioso que se hace, ese docente, ese director, ese supervisor, tiene que estar más dedicado al estudiante, tiene que estar dedicado a esos procesos que en el aula de 25 o 24 estudiantes se dan de manera diferenciada en cada caso, y tenemos que poder atender esa diversidad, sacándonos de la cabeza que existe un estudiante único, hegemónico, y que en estos tiempos exista, ¿no? Porque no es así. Entonces, esto también pone una discusión sobre cómo se tiene que estructurar la escuela y que cómo se tiene que abrir. Hay cosas muy importantes para trabajar y que ya sabemos que la docencia misma lo plantea, las familias, los estudiantes, y esas cosas van a transformarse rápidamente. Es el vínculo entre los niveles. No puede ser que ser un poco más de 40.000 estudiantes en la provincia sigan teniendo esas materias de manera estanco, y cuando pasan de la primaria a la secundaria les presentamos un mundo nuevo y desconocido cuando lo podemos anticipar. Claro. Claramente hay que tomar decisiones sobre esto. Sin dudas. ¿Y cómo lo acepta o no? ¿O cómo lo reciben los docentes? ¿Qué te manifestaron después de bueno, darle inicio, o por lo menos hacer esta propuesta de transformación educativa? Mira, hay por lo menos mucha adhesión, digo, porque una cosa es cuando nos sentamos con el sindicato, que obviamente es para que el ministerio se sienta a discutir, a pensar y a acordar sobre lo salarial, sobre otras cuestiones. Pero la docencia en general lo que nos hace saber, incluso el mismo sindicato, es que es necesaria esta transformación, que no podemos seguir de esta manera, porque además sabemos que la escuela es en esencia esa agencia estatal que convoca allá donde no hay nada, en algún pueblo o en un lugar en la montaña, en algún lugar recóndito de la Argentina, y hay una escuela convocante que hasta resuelve los temas de salud en muchos casos. Entonces, Sí. es obvio que es la caja de resonancia de todas las problemáticas, pero no por ello le quitemos la posibilidad de transformarse la escuela para justamente ser más convocante. Hoy está sufriendo, creo, de las a ver cómo podría decirlo, de los dolores más grandes de la escuela, ¿no? Porque no llega a cubrir lo que se necesita, porque, digo, la cuestión social y todos los cambios de la época la atraviesan y no las puede contener. Entonces hay que darle herramientas para que esto realmente sea significativo, los aprendizajes de los chicos sean distintos, que puedan aprender haciendo. Es tan valioso, la expectativa que tienen las familias sobre la educación técnica, por ejemplo, que siempre, y ustedes lo saben porque son de acá y saben cuántas veces te piden una vacante, por favor, yo quiero que entre a la técnica o a la artística. ¿Y por qué entonces tenemos tan pocas escuelas técnicas y artísticas? Si es con la mayor expectativa. Entonces también hay que transformar eso, en qué orientamos. Pensemos, la economía del conocimiento es uno de los ejes súper importantes para desarrollar en nuestra provincia, y todavía tenemos, es bastante importante el número, pero queremos mejorarlo. El 22% de la educación secundaria está orientada a la economía del conocimiento. Y eso implica que o porque uno cree que es desarrollar software nada más, y no lo es. La economía del conocimiento implica biotecnología, nanotecnología. Cuando uno piensa en los oficios de la pesca de altura, tenés que pensar incluso en inteligencia artificial, porque ya se está usando. Todos los trabajadores, ayer leí un informe que mostraba que todos los empleadores prefieren al empleado que sepa usar inteligencia artificial. Hoy ya se prefiere. Y imaginemos lo que va a ser en esa vida del niño que está en la sala de 5 dentro de 13 años, ¿no? Claro. Que va a estar egresando de su secundario. Tiene que ser realmente significativo lo que le aporta la escuela. Por eso hay que animarse a transformarla. Quizás algún docente me dijo, pero usted está hablando de formar para el mercado. Una cosa es, negar que la gente tiene la expectativa de trabajar, me parece algo que no da lugar en esta sociedad que vivimos, ¿no?
Otra cosa es mercantilizar la educación, con lo que ninguno de nosotros está de acuerdo. Por eso siempre aclaramos que esta es una transformación y una reforma de las que nos tienen acostumbrados los gobiernos liberales, porque lo hemos vivido en Argentina y fuerte, cuando desaparecieron la escuela técnica, cuando, bueno, que después hubo que recuperarla y hubo procesos muy lentos de recuperación. Nosotros creemos que es una escuela que debe estar puesta en este tiempo, pero con la mirada y la flexibilidad como para atravesar todos los tiempos que vienen. ¿Y cuánto hace que se sostienen las mismas currículas, los mismos, las mismas formas de educar? O sea, este modelo educativo que hoy se lleva adelante en las escuelas, ¿de qué año data? Mira, tenemos, afortunadamente en Tierra del Fuego se han ayornado rápidamente esos contenidos, pero pensemos que la Ley Nacional de Educación fue de 2006 y hay algunos que son de esa época. Lo que ha pasado en 19 años después, sabemos que hoy algunos ya no son, o sea, no están vigentes, hay que actualizarlos. Tal Y cual. también, viste, el concepto que hay sobre la escuela romantizada, que creo que lo he conversado quizás en algún otro lado, pero si vieron Black Mirror, que es una serie Sí. un poco de Obvio. ficción, ¿no? Futurista, Sí. hay un capítulo que hay una maestra que tiene un Neuralink, que tiene un chip en la cabeza, Sí. ¿no? Y que está conectada. Pero la escuela que muestran es la misma de hoy, y la misma que tenía hace 60, 70 años Sí. la Ujú. Argentina. Tal Y, cual. y es una película, es una serie que está hecha en otro lugar del mundo, de un país súper desarrollado, y así todo hay una construcción del concepto de escuela que no cambia ni en esa serie. Así que, digo, Sí, para que es poner ejemplos de lo que no nos imaginamos. tal cual, que está también armada como en un futuro cercano, no tan al Claro. no sé, el 3000 y pico, no. Estamos en el No, 2070, por ahí, 2050. Y respecto a, por ahí, un poco esto que te preguntó el docente, de si no estaríamos formando para el mercado, ¿cuál sería el problema? claro, yo pregunté lo mismo. Digo, quizás a veces es esa mirada desde el que tiene el trabajo garantizado, porque digo, nuestros chicos, los que hoy están egresando del secundario, tienen destrezas, tienen habilidades que desarrollaron en la escuela, conocimientos, pero seguramente son insuficientes para esta lucha que hay por conseguir el empleo y Ujú. para diferenciarse frente a otros. Pero es una realidad que no se puede... A ver, sería hermoso decir que no sucede, pero hay Claro. que ser muy sinceros. Y los chicos buscan empleo y les estamos enseñando a crear un currículum impreso, y ya las empresas miran las plataformas como, no sé, doy ejemplo, LinkedIn u otras, donde hay otra forma de mostrarse, e incluso nosotros, por ejemplo, tenemos la bolsa de talento tecnológica en Tierra del Fuego, y los chicos que nosotros ponemos en esa bolsa de talento están rankeándose todas las semanas. Entonces, las empresas miran qué aprendieron, en qué eran débiles y si ahora están más fuertes. Entonces, no basta con una hoja de un CV. Y eso hay que blanquearlo, hay que decir, tenemos que hacer que la escuela mire el ámbito productivo también. No, Sí. no que eso le quite la posibilidad de pensar otras cosas, ¿no? Pero que no puede negar esa realidad. Claro. Estamos hablando con Analía Cubino, que es presidenta de la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego. Analía, un tema que a veces puede ser incómodo para conversarlo porque toca ciertas sensibilidades, tiene que ver con la cuestión del docente, ¿no? O de la docente. Sí. Y una de esas tiene que ver con qué es lo que ustedes entienden que el cuerpo profesional de educación, digamos, ¿no? Que son los docentes, que son la gente que se prepara para dar clase en los distintos niveles. Entiendo que también hay una dinámica respecto de cómo se imparte clases, de qué manera, el vínculo de los docentes con la comunidad, con la escuela, con los alumnos, también tiene que ser repensado en estos tiempos, ¿no? No solamente por la intermediación de los celulares, sino por toda la dinámica en general. Me parece incluso, quiero traer un poco lo que últimamente está diciendo en sus intervenciones públicas
Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, que un poco Ujú. está planteando esta lógica de, ella lo denomina la nueva estatalidad, pone a la escuela Sí. como ejemplo, pone al sector de salud también como ejemplo, es decir, por algo está Javier Milei en la presidencia, la necesidad también de que lo público funcione, básicamente. Y ahí hay distintos grados de responsabilidad, pero una de esas tiene que ver con el cuerpo docente también. ¿Qué es lo que entienden ustedes que habría que repensar en esa función? Me gusta el modo en que lo estás planteando, te lo agradezco porque sí, porque a veces la pregunta más fácil es si desobligan, ¿qué hacemos? No, ¿Viste? porque te estoy llevando Y, hasta ahí, no te sí, preocupes. sí, sí, no, no, Ya yo sabe. sé, no, pero yo sé, y en ese marco, digo, creo que hay que darle marco a esto, ¿no? Y que Ujú. tiene que ver con esa estatalidad que se necesita, porque no es casual que mucha gente haya votado porque quiere que no esté el Estado, y no quiere que esté el Estado desconociendo qué es el Estado, Ujú. y también creciendo que quienes estamos en el Estado trabajando, ¿no? Porque digo, la idea de Estado es mucho más grande, pero quienes ejercemos el servicio público y somos servidores públicos tenemos privilegios, porque eso es lo que plantea mucha gente. Y quizás no está tan alejado de esa construcción que tiene a nivel conceptual. Por eso tenemos que mostrar también cuál es el rol de esa estatalidad, tal como lo decís, y que por lo menos con lo que hablábamos con el gobernador en función de iniciar esta transformación, también va en este sentido y tiene que ver con construir otra ciudadanía y también apelando a un compromiso que debemos, no digo que no esté en los servidores públicos, pero creo que hay que recuperar ese compromiso ético que tenemos de nuestra labor, que no es cualquier labor, ¿no? La labor del docente, la labor del médico, de la médica, creo que hay que recuperar ese rol que es inescindible a pensar cuál es ese rol del Estado, ¿no? De que si no está el Estado, pensemos en esta inteligencia artificial. Nadie puede negar que eso impera hoy y hay tecnologías emergentes que vienen que van a ser mucho más disruptivas que esas. Pero si el Estado no se ocupa de que llegue a aquellos que no tienen recursos para pagarlo, porque en el momento en que el mercado empieza a ponerle coto a eso, hay gente en la que no va a acceder. Y por eso es tan importante que estemos presentes donde tenemos que estar para que esos que están más alejados, que están con esa brecha que cada vez se agranda más, porque ya no hablamos solo de la brecha de género, Sí. de las brechas económicas, sociales, étnicas, son todas, ¿no? Y si no está el Estado, estamos hoy viendo los coletazos, el ejemplo más pragmático de lo que le sucede a un pueblo en donde el Estado empieza a desinflarse y a tener menos fuerza. Ahora, creo sí, y a donde va seguramente, que es que hay que tener ese compromiso ético, que las formas de reclamar pueden ser diferentes y que la escuela sigue siendo, por excelencia, un gran ordenador, una gran ordenadora de la vida social y de este capitalismo que no podemos negar, ¿no? Porque Sí. Y sí. hay que ser muy sinceros en que la gente necesita trabajar y muchas veces si nosotros pensamos que cualquiera puede ir a buscar a su hijo en cualquier momento, sabemos que ahí hay una disrupción entre el vínculo también de la escuela como contenedora, como No, y además, cuidadora. Analía, que también pasa una cosa que yo, por supuesto que es una impresión personal mía y puedo estar diciendo cualquier barbaridad, pero a mí me da la impresión que en lo que tiene que ver con la educación, va a ser difícil encontrar una marcha de, no sé, 500 padres reclamando que los pibes tengan clase. A mí me parece que hay una especie de protesta silenciosa de las familias que lo pueden hacer, que es sacan al pibe y lo mandan a la escuela privada. Yo conozco un montón de padres que están en listas de espera para sacar al pibe de la pública con el argumento de que no tiene clases y mandarlo a una privada y las privadas están reventadas. Entonces, tampoco se trata de que el docente se convierta en un esclavo que tiene que velar por recibir prácticamente a todos los pibes sin mirar lo que gana, pero Ujú. me parece que hay una lógica de gradualidad en los reclamos y en las cosas, en todo, en la sociedad en general, hay que poder encauzarlo. Eso tiene como responsabilidad el Ejecutivo de pagar buenos salarios, que las condiciones laborales sean buenas, que las escuelas funcionen, pero también hay una responsabilidad, me parece, del cuerpo docente, cuando en una escuela que tal vez tiene un público
que puede tener un porcentaje de sus pibes que vienen de barrios vulnerables, a mitad de la jornada resulta que lo tenés que ir a retirar porque desobligaron. Y yo lo vengo diciendo hace un par de días como algo personal. Yo de clase en la gestión privada, no en la gestión pública, pero digamos, mi sueldo básicamente lo paga el Estado, obviamente, ya sabemos cómo funciona. El mes pasado hizo paro la CGT. Entonces yo me adherí al paro. Me descontaron 80.000 pesos. ¿Sabés lo que me dieron esos 80.000 pesos cuando arranqué este mes? Deja de llorar, entonces, Gonzalo. no, lo que digo es, si alguien hace 2 o 3 o 4 desobligaciones por mes, más 1 o 2 paros por mes, yo no sé cómo hacen para aguantar tanto. Me da la sensación también que hay una lógica ahí en donde a mí me parece bien que el gremio reclame y tire de la soga, como tiran todos los sectores de la soga. Es el Estado en todo caso el que tiene que decir, bueno, yo te dejo tirar hasta acá. Sí, yo creo que es una medida excesiva y que en estos tiempos es muy necesario que tendrás reconfigurar eso y tal como lo mencionás, no podemos pensar que la calidad esté atada a la medida de fuerza, ¿no? Porque mucha gente incluso tiene la idea de que es mejor la calidad educativa en la gestión privada, aunque claramente, como lo decía, la inversión se hace por igual, ¿no? Al sector de la educación de gestión privada lo sostiene el Estado provincial, Claro. Gobierne quien gobierne, porque está por ley, ¿no? Sí, sí. Y la posibilidad de que sus hijos se vayan a una escuela que también paga el Estado, pero que tiene una forma distinta de gestionarse, incluso en términos de cómo gestionar, quién es la patronal ahí, es una discusión que, bueno, habrá que darla, pero que no puede ser que esto esté sucediendo de una manera desproporcionada, creo yo, y soy la primera que defiende que hay que tener la mirada puesta siempre en mejorar las condiciones salariales, y por eso, a ver, no destaco a los ministros que hemos pasado, sino que la voluntad del gobernador Melilla y el compromiso que tiene desde que asumió, y no ha dejado de generar aumentos en ningún momento. Digo, estuvo siempre abierta la paritaria, se está dando, el sector docente tiene mejores salarios que el resto de los estatales, porque es una definición, porque sabemos lo que eso implica para estos tiempos y para los tiempos desde que asumió él. Entonces creo que hay que tener un entendimiento por la situación que viven las familias. Y esto porque la medida, cuando es tan desproporcionada, lo que hace es desalentar que los chicos vayan a la escuela también, porque las familias no se pueden organizar. Correcto. Hay familias que viven, que no pueden cortar su jornada porque son trabajadores, y con suerte son trabajadores formales. A ver, hay una cosa que entendemos ahí, que el docente necesita más. A ver, lo pensamos en Ushuaia, lo que vale un alquiler en Ushuaia, también hay que ver qué otros sectores se tocan y cómo se distribuye la riqueza y la vivienda, el acceso al suelo, a la ciudad, en una ciudad como la que estamos, ¿no? Como en Ushuaia, especialmente donde la desproporción del poder adquisitivo de un trabajador, cualquiera sea, en el sector estatal o privado, siempre se ve afectada, y antes te acordás que decíamos, bueno, el 30% del salario para el alquiler. Hoy en algunos casos se lleva el 80%, y con suerte, ¿no? Claro. Entonces hay una reflexión que también debe ser del resto de la ciudadanía y a quienes le exigimos, digo, porque la explosión del Airbnb, del Booking y el alquiler temporario que haya desplazado a vivir en condiciones paupérrimas a toda la ciudadanía, también es una discusión que hay que dar con los sectores que tienen mucho poder ahí, ¿no? En esas discusiones. Yo creo que es una realidad que no se puede mirar solamente con el recibo de sueldo. Sí, sin dudas. Y con esto que mencionabas, que hay muy buena voluntad de parte del gobernador y que accede a los aumentos, también se arma como un círculo tóxico. No sé, de repente es juntarse, darles un 2%, después se vuelve a necesitar más, se entiende que la lucha tiene que continuar para seguir tirando de la cuerda, y bueno, digo, el círculo tóxico, no sé qué opinás vos, pero si ellos saben también que reuniéndose 20.000 veces durante el año, porque aparte se los recibe y está muy bien, y sacan un puntito más y otro puntito más, es como que también como se va dando como a cuentagotas. ¿Y cómo se podría manejar eso de alguna manera para que sea todo un poco más constante? Claro, mira, ahí estamos analizando formas de
distintas de que esto no sea, bueno, no es costoso para ningún funcionario sentarnos si hace falta, como se está haciendo ahora, semanalmente, porque la situación de la escucha no se puede cortar y eso es un mandato del gobernador. Y de las propuestas constantes, porque, digo, la baja en la recaudación que se ha visto y además la falta de la caída de la recaudación y la transferencia a las provincias, lo están viviendo todos los gobernadores. Y yo digo, esto que vos estás planteando sirve también para tomar dimensión, que aún así en estas condiciones el gobernador ha pautado aumentos sistemáticamente. Hay provincias que hoy no están recibiendo aumentos hace muchos meses, que están pagando los salarios en cuotas, que están en condiciones muy diferentes a las nuestras. Y este gobernador ha definido priorizar los salarios. Entonces, siempre lo decimos en las discusiones, ¿no? Creo que hemos dado, o por lo menos el gobernador ha dado sobradas muestras para perder la desconfianza de que no, entonces ahora no va a haber más aumentos. Cuando hay dinero, lo primero que se piensa es que puede ir a los trabajadores, porque no es que se desconoce esta situación tan grave que se está viviendo a nivel socioeconómica. Pero cuando no ingresa dinero y no hay posibilidades de otorgar un aumento, sería muy irresponsable otorgar algo que después no se va a poder pagar. Y yo creo que eso la docencia también lo analiza. Entonces, creo que hay que fortalecer las mesas paritarias con una conciencia respecto a esto, porque no estamos mintiendo, no es pateemos la pelota para afuera, al córner o adelante. Tenemos que parar la pelota, mirar lo que está sucediendo y saber que el gobernador Milella no ha dejado de priorizar a los trabajadores en ningún momento, y hemos recuperado, de hecho, la legalidad del salario que otro gobierno, antes que asumiéramos nosotros, distorsionaba pagando un turno, le pagaba un monto a un docente y el mismo docente a la tarde, por ejemplo, cobraba otro salario. Y todo eso se fue resolviendo, y hubo incrementos y hubo, todos los docentes titularizados, hay condiciones de trabajo muy distintas, se ha invertido un montón, y capaz que eso no es noticia diaria, pero creo que debemos reflexionar fuerte sobre lo que hasta acá se ha hecho y por qué deberíamos desconfiar que el gobernador va a proceder el mes que viene distinto o el otro. Esto, llevado a tierra, ¿no? Como lo estás planteando vos. Analía, sabemos que te tenés que ir. La última pregunta cortita es, ¿qué es lo que se viene de acá en adelante respecto de... El otro día vi que mandaron en un comunicado, mandaron la posibilidad de sumarse, dejar datos en un drive como para participar de la discusión, casi como una especie de invitación abierta a toda la comunidad. ¿Hay una agenda de trabajo en lo inmediato? Sí, nosotros estamos, de hecho hoy tengo para cerrar ya la agenda con el Ministerio de Producción y con su área de pymes y de industria para los primeros foros sectoriales que vamos a hacer. De eso se va a ocupar la agencia. Nosotros vamos a trabajar fuertemente con el sector productivo, pensando en estos pilares de la ampliación de la matriz productiva, y se van a llevar adelante una modalidad que es poder pensar en los sectores productivos la proyección que hay, la necesidad de perfiles de trabajadores y cómo el sistema educativo tiene que acompañar eso, la educación terciaria, la educación secundaria con sus orientaciones. Así que vamos a trabajar sector productivo, además una participación ciudadana a través de las organizaciones sociales. Seguramente incluso veíamos la posibilidad de trabajar con el periodismo. Quienes son comunicadores y comunicadoras tienen de primera mano también la recepción de lo que la gente muchas veces plantea en los medios, de esa construcción de ideas de la escuela que se necesita, y hasta te diría de cómo debería ser la formación para la comunicación en los próximos tiempos, ¿no? En estos tiempos. Claro. Así que vamos a convocar, van a ir llegando, esto nosotros lo vamos a llevar adelante seguramente desde la semana próxima, ya estos primeros foros sectoriales, y vamos a estar hasta el mes de septiembre seguramente con estas modalidades de participación. Después va a haber un consejo asesor de expertos internacionales en educación, donde va a haber distintos países que van a asesorarnos. Esto está trabajándose con el Consejo Federal de Inversiones, quienes están muy interesados en la experiencia que da Tierra del Fuego con este tema, porque es imperioso para todas las demás provincias, así que nuestra escala
de cantidad de ciudadanos es una escala muy ideal para trabajar algunos temas de transformación, porque ninguna provincia tiene nuestra forma, ¿no? Claro. Y tampoco la cantidad de escuelas que tenemos. Tenemos un sistema con 150 establecimientos, lo que en otras provincias puede ser una ciudad sola, ¿no? O un barrio en algún caso. Entonces, la posibilidad de modelar algo que sea impactante, que mejore y que nos demos esa posibilidad, incluso con normativa nacional que existe y que nos puede dar el marco para no tener que perder esa posibilidad de que todo lo que hagamos sea oficializado a nivel país, ¿no? Claro. Te esperamos por acá, por el estudio, cuando podamos coordinar aquí en la ciudad de Ushuaia. Gracias, Analía. Me encantaría. Muchas gracias y felicitaciones por el programa. Bueno, Un muchas abrazo. gracias. Hasta luego. Analía Cubino, presidenta de la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego, comentándonos sobre esta iniciativa del gobierno de la provincia, que venía siendo recurrente en discursos por parte del gobernador de hay que avanzar en esto, hay que avanzar en esto, hay que avanzar en esto. Venía, me da la sensación, como plantando la semillita, y ya este año se larga esta intención de renovar y de transformar, hablan ellos. Es controversial, pero hay que hacerlo. Es como esas cuando se dice, ahora se ponen a hacer esto. Bueno, en algún momento hay que hacerlo, sí, qué sé yo, más tarde o más temprano. Y bien por Cubino de no hacerse la sonza con lo que tiene que ver con el tema del rol del docente y las desobligaciones, ¿no? Que también es un tema. Ayer vi un pequeño fragmento de, supongo que salió de una reunión paritaria o algo por el estilo con el Ministerio de Educación, el sindicato docente. El video lo enfocaba al secretario general, Horacio Catena, defendiendo la modalidad de las desobligaciones, porque el Ministerio de Educación, contó Catena en el video, que en la reunión el Ministerio de Educación hizo ya un pedido formal ahí, que quedó establecido en acta, de che, córtenla con las desobligaciones. Claro.